hogares cristianos, no, diferentes situaciones, diferentes edades, como el Señor obra, pero Él obra de la misma forma, traer al individuo al arrepentimiento y fe, hace la obra que el hombre no puede hacer. He escuchado mucha gente intentar convencer a alguien que era pecador, que necesitaba la salvación. He escuchado, usan tantas tácticas, no produce resultado. Se deja que el Espíritu Santo lo hace en 5 minutos, Él hace lo que el hombre no puede hacer en 100. Y Él hace la obra, amén. Bueno, libro de Gálatas, capítulo 5, libro de Gálatas, capítulo 5. Hablando de la libertad, he estado avanzando a través de este pasaje, mirando libertad, los límites de la libertad, la madurez espiritual, y llegamos hasta verso 16. Dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero enfocar esta noche en los primeros 3 versículos a mirar pues la lucha en la vida del cristiano, pero también que cada cristiano tiene que tomar una decisión. Y queremos hablar de eso esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego, Padre, que usted me ayude esta noche, Señor, Señor, predicar su palabra como está escrita. Señor, te ruego que el Espíritu Santo tome el mensaje, nos ayude, Señor. La meta de este año, Señor, es madurarnos espiritualmente. Y te ruego, te pido, Padre Santo, que usted nos guíe, Señor, nos ayude en nuestra vida, Señor, al diario. Te ruego, Señor, si hay alguien aquí esta noche que no es salvo, que hoy sea el día de su salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, verso 16, dice, digo pues andar en el Espíritu. La palabra andar, cuando lo estudiamos a través de la Biblia, encontramos que siempre se hace referencia a la forma de vivir. Es la manera que hablamos, pensamos, actuamos y nos comportamos. Entonces, cuando él dice andar en el Espíritu, es algo que va a controlar todo aspecto de la vida. Encontramos también que la palabra andar es presente imperativo. Indica un mandato para cumplir un acto continuo o repetitivo en el futuro. Lo voy a repetir. Indica un mandato para cumplir un acto continuo o repetitivo. No es una vez, es continuo y repetitivo en el futuro. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo dice a esta iglesia andar, no es algo de una vez, no es algo que sucede una vez en su vida, sino es algo continuo, es algo que uno repite todo el tiempo. Es una decisión que uno tiene que tomar. Hace muchos años atrás hubo un movimiento que enseñaba algo de la llenura del Espíritu Santo. Y ellos dieron como la impresión
de que era un solo acto que uno hacía en su vida. Pero la Biblia indica vez tras vez que es algo continuo. No es algo que uno hace una vez, sino es algo que se repita vez tras vez. Y es imperativo aquí. Él dice andar en el Espíritu. Entonces, guiándose a la iglesia, dice, es una decisión que usted tiene que tomar, es imperativo. Usted debe hacerlo. Debe caminar, debe hablar, sus pensamientos ser controlados por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo. Encontramos esa palabra, se usa en Romanos capítulo 6, verso 4. Miramos algunos usos de esa palabra para entender el uso, el significado, la definición. Romanos capítulo 6, verso 4. ¿Lo tienen? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ahí está la palabra, misma palabra, en vida nueva. Entonces indica que la vida nueva de la salvación debe ser la forma, debe cambiar todo el aspecto de la manera de vivir de un cristiano. No solo controla lo de afuera, controla lo de adentro. Los pensamientos, los motivos, controla todo. También en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan la forma de vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También Romanos capítulo 13, verso 13. Romanos 13, 13, andemos como de día, honestamente. Entonces allí indica, no está hablando de la forma de caminar física, sino la forma de vivir honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, la forma de andar de Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. También 14, 15, ahí cerca dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. Ya hablamos hace unas semanas sobre la carne, y me van a molestar hasta que muero sobre eso de la sangre, ¿no? Pero allí, verso 15, no andáis conforme al amor, no andáis, fue así, 15, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo murió. Andas, la forma de vivir. También Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3. Él dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, que carnalmente, conforme a los deseos de la carne. Entonces es un estilo de vivir, es una forma de vivir, es la manera que nosotros actuamos. Tiene todo que ver con todo lo que hacemos, de adentro por afuera. Y él aquí, regresando a Gálatas, dice, andar en el Espíritu. Andar en Él, en su persona, conforme a sus deseos, es vivir controlado por Él. Encontramos en Romanos, por favor, si pueden ir ahí, Romanos capítulo 8, verso 10. Y escúchenme mientras termino el versículo en Gálatas. Él dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos carnales, el hombre viejo, el hombre que sigue siendo pecaminoso.
Y él allí en Romanos capítulo 8 dice, verso 10. Él dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, hablando del hombre viejo. El hombre exterior sigue muerto en delitos y pecados. En la salvación Dios no cambió la carne. La carne siguió igual, produjo algo nuevo de adentro. Pero mira lo que dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia, el hombre nuevo. Porque el Espíritu allí es E minúscula, no E mayúscula. Está hablando del Espíritu dentro del hombre, producido por el nuevo nacimiento. Y si el Espíritu, allí está el Espíritu de Dios. De aquel que levantó los muertos, a Jesús mora en vosotros. El que levantó los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O tomará control del cuerpo, del hombre viejo. El Espíritu Santo controla al hombre viejo por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivimos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces ya vemos en Gálatas capítulo 5, verso 19, hablando de las obras de la carne. Entonces la razón por la cual él dice a ellos andar en espíritu, es que el Espíritu es el único que puede hacer morir las obras carnales que hay en nuestro cuerpo. Él es el que hace morir. Y él dice allí, verso 16, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Llegamos al verso 17, porque el deseo de la carne, nota, hay un cambio aquí. Verso 16 dice deseos, plural. Verso 17, el deseo. El deseo de la carne es contra el espíritu. Esa palabra, siendo singular, indica dirección. Indica la dirección. Entonces, la dirección de la carne es contra el Espíritu o es opuesto al Espíritu Santo. Entonces dice, ¿cómo lo explica? Las parejas que están aquí, si uno quiere ir a Nueva York, es una dirección. Quieren ir al norte. Pero si el otro dice, no, yo quiero ir a Florida, ya tiene otra dirección. Son opuestos. Es lo que él está diciendo aquí. Que la carne es la dirección en la cual te va a jalar. Él va a cumplir sus obras. Es la dirección. Pero el Espíritu va en contra la dirección. Eso nos da a entender algunas cosas. Porque son opuestos en dirección, nunca se pueden juntar. Nunca se pueden juntar. Uno no puede ir a los dos lados a la misma vez. No van juntos. No son como el carril de un tren que los dos van al lado. Así no es. Es uno o es el otro. Son opuestos y hay que escoger entre los dos. Romanos capítulo 8 indica lo mismo en cuanto a los deseos de la carne y el espíritu. Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios o las obras o lo que la carne quiere producir son enemistad contra Dios. Son enemistad. Entonces lo que la carne va a desear siempre va a ser en contra, enemistad a Dios. Opuestos, totalmente opuestos. También vemos aquí sobre eso de las direcciones que se requiere una decisión. Si es este lado o es este lado, uno tiene que escoger. Hay una decisión que tomar en cuál voy. Es la decisión que enfrenta el cristiano al diario. Cuando uno se levanta en la mañana, hay decisiones que tomar. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar la decisión en cuál voy. ¿Cuál escojo? Durante el día nos toca la misma decisión.
Y antes que alguien dice, no hermano, usted hablando de los deseos de la carne, van a pensar, no, si me da hambre, no, ya no puedo ni comer. No. No está hablando de los deseos de la carne contra Dios. Y eso va a jalar. Y uno enfrenta al diario esas decisiones. Y es lo que usted tiene que escoger. ¿En cuál voy? Requiere una decisión. Mira Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos capítulo 6, verso 11. Si también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentar es dejar prestado, dejar ser usado. Y él dice, presentáis vuestros miembros, indica la decisión. Seguimos leyendo. Él dice allí, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Al diario requiere esa decisión, ¿a cuál voy a presentar mis miembros? Durante el día uno tiene que tomar la decisión. Es constante. Durante el día. Uno dice, no quiero tomarlo. No importa, tiene que tomarlo. Se enfrenta al diario. También encontramos que no hay un momento sin resistencia. Si uno está jalando allá y el otro allí, no hay momento sin resistencia. No hay momento que la carne no te va a molestar. Va a estar allí. Siempre habrá resistencia. Tristemente muchos cristianos están buscando una vida donde no hay resistencia. Te voy a decir algo. Eso no es bíblico. Cierto, pastor. No es bíblico. La carne siempre va a ir en contra de lo espiritual. Cierto. Siempre va a estar allí. Alguien una vez dijo, no, pues cuando yo llego a la edad, están hablando de un pastor grande, dijeron, ya la vida va a ser muy fácil. Le dije, vaya, pregúntale hermano si él no lucha con su carne. Te prometo, te va a decir que sí. No hay nivel que ya no hay una lucha. Pero requiere la decisión del cristiano. Amén. ¿A cuál voy a tomar? Y él dice ahí en Gálatas capítulo 6, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne. Y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero se acuerda, verso 16, él dijo, allí andar en el espíritu. Romanos dijo que el espíritu hace muertos las obras de la carne. Hay victoria. Pero él llega, verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, esta frase, guiados por el Espíritu, está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación. Vaya por favor a Romanos capítulo 8. Si sois guiados por el Espíritu. Mira Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Salvos. Si los que son guiados son hijos, no está hablando de la dirección al diario, está hablando del patrón de la vida. Si sois guiados por el Espíritu, sois hijos de Dios. Seguimos, leemos el contexto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos al Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está hablando de la salvación. Entonces, guiados por el Espíritu. Entonces, verso 18, cuando dice, pero si, Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, hablando que si uno es salvo, ya no estáis bajo la ley. Ya no estás bajo la ley.
¿Por qué? Tiene la guía del Espíritu Santo. Interesante. Esa palabra guía se usa como alguien que tiene más sabiduría, más conocimiento, tiene más poder, que es el que decida por uno. Miramos algunos usos de esa palabra. Mateo capítulo 10, verso 18. Agarramos el contexto, Mateo capítulo 10, verso 16. Aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, misma palabra que encontramos, guiados ahí en Gálatas. Seréis llevados por causa de mí. Entonces, alguien que tiene autoridad les va a tomar la decisión para ellos a llevarlos. Mira Mateo capítulo 21, verso 2. Verso 1, Mateo 21, 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. La palabra que encontramos, traérmelo, es la misma que encontramos ahí en Gálatas, andar o guiar. Entonces, aquí está hablando de un animal que tiene a alguien que toma la decisión a dónde va a ir y lo guía donde quiere. También Lucas capítulo 4, verso 21. Está hablando de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ahí está la palabra, por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo, la guía, el control en la vida. Entonces, allí es la idea de esa palabra, que algo superior manda en su vida. Y aquí en verso 18 de Gálatas capítulo 5, si sois guiados por el Espíritu. Entonces, cuando eso se usa en el término de la salvación, supone que el Espíritu Santo es la guía de la vida. Es el que dirige al cristiano. Amen. Es el que controla la vida del cristiano. Amen. Entonces, hace sentido. Si vamos a andar en Él es el que nos guía. Si uno va a andar detrás de alguien, va a ser su guía. Y Él, siendo la guía, demanda que nosotros hacemos conforme a su voluntad. Amen. Y se supone, Amen. Si Él es la guía, se supone que nosotros vamos a seguir a Él. Es obvio. Amen. Miramos Romanos capítulo 8, verso 9. Él dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amen. Entonces, si la guía del Espíritu Santo hace referencia a la salvación, entonces uno no tiene la guía, no es salvo. Es obvio. Amen. El Espíritu Santo indica la salvación. También 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Primera de Corintios 6, 19, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el cuerpo es el templo.
es la morada del Espíritu Santo. Y todo el cuerpo le pertenece a Él. Entonces Él decide qué se hace con el cuerpo. Él toma la decisión. Entonces usted dice, entonces ¿por qué es que el Señor nos dice andar? Porque uno puede resistir la guía del Espíritu Santo. Uno puede resistirlo. Pero le digo algo, Él es muy persistente. No sé, me imagino que cada cristiano ha tenido una lucha con el Espíritu Santo. No sé de alguien que ha ganado. Él es duro, Él es muy duro. Él sabe cómo causar suficiente dolor para humillar a uno al punto de decir ya no más. Pero Él es la guía. Entonces, si Él, pensamos en esto, si hay dos caminos opuestos, la carne y el espíritu, y se oponen a resistencia, cualquier decisión que tomo según la carne, Él va a resistirlo. Y uno sabe. El Espíritu Santo le indica por resistencia cuando uno toma una decisión conforme a la carne. Él le llama la atención. Él jala contra uno. ¿Has dicho algo? El Espíritu Santo le ha dicho. Eso no fue bien. Va a la cama a dormir y él allí de noche a las 2 de la mañana diciendo, arregla eso. ¿Por qué? Va a resistir cualquier forma de la carne en nuestra vida. Va a controlar nuestra vida. Y si uno resiste, sigue resistiendo, pues Él toma las medidas necesarias. Encontramos aquí, quiero llamarle la atención, las obras de la carne, verso 21. Regresando, si Él es nuestra guía, y Él va a resistir la carne que está en nosotros, va a resistir en contra de todo lo carnal que hay en nosotros. Ya nos indica, verso 21, las obras, está hablando de las obras de la carne. Él dice, ya así con la lista, y Él dice acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el individuo que hace todo eso sin control, practica es algo que hace continuamente, sin ninguna reservación en hacerlo, hay un problema. Eso es mi problema en la habitación. Uno sale a tocar puertas y gente vive vidas, pero entregadas totalmente a la carne. Pero dicen ser salvos. El problema, ¿dónde está la resistencia? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esto? Cierto. Que el que practica, que hace continuamente, que no hay problema en hacerlo. La Biblia dice que no es salvo. Entonces, no es, regresamos a la libertad, no es libre. No hay libertad de hacer lo que uno quiere. Hay el Espíritu Santo que va a pararlo. Pero él llega a verso 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces ven que está hablando tiempo pasado. No crucifican. Dice, han crucificado. Lo han hecho. Se dice, ¿dónde? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de salvación, no bautismo con agua. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo del Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, ¿cuándo fue crucificado los deseos de la carne? En la salvación. El instante de ser salvo, ser bautizado por el Espíritu Santo, morimos a la carne.
Amen. No la carne a nosotros, nosotros a la carne. Amén. Mucha diferencia. Si la carne hubiera muerto a nosotros, no tendríamos ninguna tentación. Pero como nosotros hemos muerto a Él, es la forma que respondamos. Seguimos, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces es el acto de la salvación. Ya ha sido crucificado. Regresando a Gálatas capítulo 5, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, salvación otra vez, si vivimos por Él, si tenemos nuestra vida por medio de Él, andemos también. Entonces, ¿qué es lo que usted está tratando de decirnos esta noche, perdón? Es natural para el cristiano andar conforme al Espíritu. Amen. Es natural que el cristiano siga al Espíritu Santo. Si Él es el guía, si hemos muerto a los deseos de la carne, es natural que el cristiano sigue al Espíritu Santo. Amen. El mundo nos hace entender que es el opuesto. Pero es natural que uno busque andar en el Espíritu Santo. Amen. No es decir que siempre tiene victoria, pero siempre es el deseo. Amen. Siempre la forma de andar del cristiano es buscar vivir no según la carne. Y uno dice entonces, hermano, ¿qué sucede con los que deciden no hacerlo? Pues la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿Se dice uno puede resistir? Sí, claro que sí. Pero 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amen. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amen. ¿Qué sucede? Que si el cristiano decide seguir en la carne, viene muerte. Amen. Dios puede quitar la vida a un cristiano. Sí, amén. Cierto, pastor. De eso no se escucha mucho hoy día, pero es verdad. Cierto. Mi papá habló de eso, experimentó eso ahí en Colombia. Él habló con un señor ahí en la iglesia, lo habló vez tras vez, pues algo. Y se llamaba Carlos, ¿no? Carlos. Lo habló. Y Carlos no quería escuchar. Y mi papá nos dijo que el Señor lo levantó creo que a las 3 de la mañana y le dijo: vaya, habla con Carlos, es la última vez. Mi papá fue a hablar con Carlos. No es su caso. Siguiente día era un electricista, trabajaba en las líneas de alto voltaje, se quemó vivo. Se dice, ¿eso es real? Sí. Amén. El cristiano que sigue resistiendo. Entonces, no es un juego. Cierto. No es un juego andar Amén. en la carne. El Espíritu Santo va a demandar que andamos conforme a Él. Y Él nos controla, tiene todo derecho de mandarnos. Y es lo que Él está diciendo aquí. Entonces ya pasamos la libertad. Y Él nos dice aquí en Gálatas, entonces ya saben los límites de su libertad. La única forma de vivirlo es andar en Él. Andar en Él. Caminar en el poder del Espíritu Santo. La única forma de llenar los requisitos de la vida cristiana. Entonces, dar la pregunta. Vamos a llegar al capítulo 6. Nos habla de cómo andar en el Espíritu. Vamos a llegar allí. Pero no esta noche. Pero le hago la pregunta. ¿Andamos? Algo que me ayudó mucho
Un pastor nos contó allí en el Instituto Bíblico, él dijo, cuando usted está enfrentado con algo, una decisión en su vida, al diario, él dijo, míralo a la luz de que eso es el espíritu o la carne. Él dijo, mira toda decisión en esos dos. Eso es la carne que me está jalando. Él dijo, aún en cosas sencillas, él dijo, mira a ver si es la carne que quiere control o si el espíritu. Y él dijo, eso aclara muy fácilmente las decisiones que tú tienes que tomar. Si es la carne que me quiere controlar, tengo que tomar la otra decisión. Y él dijo, mide su vida en eso. ¿Eso me va a ayudar espiritualmente o esto va a alimentar la carne? Y él dijo, no toma mucho tiempo para que uno comience a ver que hay muchos problemas en su vida que usted tiene que corregir. Entonces, andamos en el espíritu, es la forma de vivir. Y algo interesante, estoy haciendo un estudio eso ahorita. Habla de las obras de la carne. Obras son actos, hechos. Pero el fruto es lo que uno es. Piénsalo. Un árbol de manzana produce manzanas. El fruto, ¿por qué? Es árbol de manzana. Produce lo que es. Entonces, fruto es lo que uno es. Entonces, él dijo, el Espíritu Santo produce un cambio de la persona. Va a lo más profundo de nuestro ser a cambiarnos. Y estoy estudiando eso de las obras y el fruto. Es interesante, muy interesante. Pero el Espíritu Santo, cuando andamos con Él, nos cambia de adentro, de lo más profundo, para producir lo que Él quiere.